Hola, si nos preguntaran de qué está hecho el universo, casi todos pensaríamos que está hecho por partículas de toda la vida, que es el protón, el electrón, los quarks. Bueno, pues tenemos que empezar a pensar que si pensamos de esa manera, nos estamos quedando sin la mitad de la historia. Y es que hay una mitad muy importante que a veces se nos olvida y es el asunto de las ondas. Sí, este es el primer vídeo que vamos a dedicar a este tema tan importantísimo de las ondas y vamos a empezar pensando en qué es la imagen, cuál es la imagen que tenemos de lo que son una onda, ¿no? Bueno, pues yo creo que a cualquiera que le preguntemos siempre va a asociar una onda a una especie de culebrilla que se mueve y con eso casi vamos a tratar de hacernos una idea. Muy limitada, por cierto. O si queremos pensar en ejemplos, pues sí, pensamos que nos han dicho que la luz está hecha de ondas y que el sonido está hecho de ondas. Y bueno, pues en este tema y en esta introducción que vamos a hacer al concepto de onda, pues vamos a ver que hay muchos más fenómenos importantísimos relacionados con las ondas y que entre el concepto de partículas al que aludíamos y el concepto de ondas que vamos a abordar durante los próximos vídeos, pues ya tendremos que hacernos una imagen de realmente cuáles son los ingredientes importantes del universo. Y sí, como es el primer tema dedicado a las ondas, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una onda. Y aquí hay una buena noticia. Sí, las he contado. Son 5 palabras lo que define una onda. Y una onda es una perturbación que se propaga. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que debajo de esas 5 palabras hay mucha tela que cortar, ¿vale? Vamos a diseccionar la definición. Una perturbación. Bueno, pues una perturbación, ¿qué es una perturbación? Bueno, pues una perturbación es la alteración de algo. Si algo suele tomar un valor normal, pues cuando ese valor normal se altera, es que se ha perturbado, ¿vale? Bueno, pues una onda es una alteración, una perturbación, y aquí viene la parte más jugosa. ¿Una perturbación de qué? Pues de cualquier cosa, de cualquier magnitud física. Cualquier magnitud física que os podéis imaginar, cuando tiene un valor más o menos normal y algo o alguien lo altera, eso es una perturbación. Y esa perturbación, que puede ser, aquí os he puesto unos cuantos ejemplos, h se refiere a la altura de una cuerda, por ejemplo, o la altura de la superficie del agua. Sí, es lo que está intentando representar este vídeo que luego reproduciremos. La altura de la superficie del agua pues suele ser una altura horizontal, pero si algún fenómeno la altera, pues se genera una ola. Y esa ola, pues resulta que va a suceder que además de generarse, va a avanzar, ¿no? Bueno, eso lo contamos luego. Estamos viendo ejemplos de magnitudes físicas que pueden alterarse. La presión del aire también suele tomar un valor, pero cuando algo la altera, pues esa presión alterada es lo que solemos llamar sonido. Igual que la densidad del aire también se altera debido a las ondas sonoras, ¿no? Y si queremos ver cosas más abstractas, la propia luz con la cual me estáis viendo y la cual me está iluminando es ni más ni menos ondas que son alteraciones del campo electromagnético. El campo E es el eléctrico y el campo B es el campo magnético. Y los puntos suspensivos son para que lo llevéis a lo que queráis. Y si hemos hablado de campo eléctrico y magnético, pues sí, hace unos años se vienen descubriendo ondas gravitacionales, o sea que hasta la gravedad se puede propagar como ondas. Bueno, pues estamos diseccionando la definición. Cualquier magnitud física que pueda alterarse respecto a su valor normal es una perturbación, y lo divertido es que esa perturbación pues no se queda ahí quieta y ya está, o sea, genera la perturbación y ya está, no, sino que esa perturbación, por las propiedades del medio, lo que hace es propagarse, avanzar, moverse. Entonces, eso es lo que se propaga la perturbación. Y en esa propagación, imaginar que estamos hablando de una ola, como ahí la imagen, o que estamos hablando de otro fenómeno, pues en esa propagación, ¿qué es lo que se está moviendo realmente? Se mueve la forma de la ola. Bueno, pues en ese movimiento de las olas o ese movimiento del sonido o de las ondas electromagnéticas, lo que se propaga es energía y momento lineal. Sí, la energía viaja en forma de ondas. Pensar en las ondas que transmite la energía que transmite la radiación solar, por ejemplo, ¿no? Se transmite energía a través de las ondas, o pensar en un terremoto, que luego veremos ahí algún ejemplo. También se transmite momento lineal, interpretar esto como una especie de empujón, o sea, las ondas pueden mover cosas, pegarles empujones, pero, y esto es lo importante, no se transmite materia. Y esto va en contra de la imagen que tenemos de que algo se mueve en una dirección cuando hay una onda. Bueno, pues ese algo, ya digo, se mueve la altura de la cuerda, se mueve el campo electromagnético, la perturbación, se propaga la energía, se propaga el momento lineal, pero no hay materia que se mueva en esa dirección. Aunque aparentemente sí que parece que hay algo muy importante que se mueve, lo que se mueve no es la materia, ¿vale? Así que esa sería la
la disección de la definición, una perturbación de cualquier magnitud física que se propaga. Y ejemplos que conocéis, pues aquí os he intentado buscar algún vídeo en el que representa ejemplos que quizá todos tenéis en la cabeza, ¿no? Bueno, pues sí, las olas en el mar son alteraciones de la superficie del agua y en algún caso pues transmiten muchísima energía, capaces de romper cosas, por supuesto que sí, ¿no? Eso es luz. Lo quiero parar porque eso que veis ahí es una herramienta de corte que se basa en luz de muchísima intensidad y luz es la misma luz con la que nos vemos o la luz que nos viene del sol, pero con unas condiciones especiales tiene poder para cortar metales, como vais a ver aquí. Sí, eso también son ondas, ¿no? Ahí veis como la pieza al final queda rota. Esto es un terremoto visto desde dentro, digamos, ¿no? Consecuencias. Este es el puente de Tacoma Narrows, del que hablamos en un vídeo anterior, en el que debido a una pequeña brisa, bueno, pues empezó a moverse de forma ondulatoria el puente y sí, se cayó. Bueno, pues si queréis verlo, aquí tenéis un vídeo donde se ve las consecuencias, concretamente de un fenómeno de resonancia, ¿no? Pero ahí se puede relacionar con las ondas. Y lo que me parece más interesante es esto que veis aquí. Porque es la visualización de algo mucho más sencillo. Es decir, si queremos ver el fenómeno de las ondas, los terremotos pueden ser interesantes porque es parecido a esto, pero sobre la superficie de la Tierra. Pero las ondas en el agua quizás es un fenómeno más fácil de visualizar. Y ahí lo veis muy bien. Es la altura normal del agua, se ve alterada, pero esa alteración no se queda quieta, sino que lo que hace es avanzar, en este caso de derecha a izquierda, bueno, donde sea. Bueno, pues ahí veis cómo se propaga esa alteración. Ahora lo veremos a cámara lenta. Ahí lo veis, ¿no? O sea que el fenómeno de la onda es una alteración que además se propaga. Y quiero que empecéis a pensar, se está moviendo la forma de la ola, pero no hay agua que se mueva lateralmente. Y lo vamos a comprobar incluso en este vídeo que nos van a fabricar. También podemos generar la sucesión de olas, ¿sí? Que sería ya el dibujo de las ondas que quizá tenemos en la cabeza, esa culebrilla de la que antes hablábamos. Pero fijaros lo que sucede. Cuando ponen un objeto en ese tren de ondas, vale, hay mucho movimiento de un lado para otro, pero la cosa que está flotando no se mueve. Es decir, la imagen que tenemos de que las olas mueven cosas es una imagen quizá por las olas de la playa, que las olas de la playa cuando rompen y generan esa espuma, pues sí que te pueden, en fin, mover la toalla y llevar cosas de un sitio para otro, pero las olas que suceden en el alta mar tienen esa forma ondulada y los barcos pueden subir y bajar, ¿sí? Pero no van a ser arrastrados por las olas, ¿eh? Los barcos los arrastra la corriente, pero las olas de alta mar no tienen esa propiedad. Y aquí tenéis otra visualización de las ondas. Aquí tenéis unos osciladores que suben y bajan, pero la sensación visual que tenemos es de que algo se mueve en esta dirección. Pero fijaos, cada punto lo que hace es subir y bajar. Lo tenéis marcado en color rojo, que eso lo que hace es, sí, este puntico lo que hace es subir y bajar, igual que todos los demás. De manera que el movimiento de las partículas no es lateral, sino que en este caso es transversal. O si lo queréis relacionar con el tema anterior, el movimiento que lleva ese puntito rojo y todos los demás es un movimiento así. Y ese movimiento tiene nombre, es un movimiento armónico simple, ¿vale? Así que sí, el fenómeno de las ondas armónicas, que son las que se están visualizando aquí, tiene que ver con el movimiento armónico simple que vimos en el tema anterior y por eso lo hemos dado, ¿vale? Pero, insisto, aquí la idea es que hay algo que se mueve, pero os aseguro que las partículas no son las que se están moviendo longitudinalmente. Las partículas en este caso lo que hacen es subir y bajar, ¿vale? Ahí lo vemos. Y el ejemplito que decíamos antes de la superficie del agua. Bueno, pues hay más ejemplos que me gustaría que vierais y los vais a ver en algún otro vídeo que tengo por aquí preparado de fenómenos que son ondas y que quizá no lo sabíamos. Vamos a ver si los puedo ver por aquí. Este. Bueno, pues esto que veis aquí es otro ejemplo de una perturbación que se propaga. Sí, son fichas de dominó y esas fichas de dominó pues tienen una situación normal que es de estar vertical con una cierta altura, pero cuando perturbamos alguna de ellas, pues lo que hace es transmitir su perturbación a las demás. Las fichas de dominó no se desplazan a lo largo, lo que hacen es tumbarse, ¿vale? Esto también sería una onda. ¿Y quién pensaba que esto iba a ser, no? Bueno, incluso nos lo ponen aquí de ejemplo de cuál es la diferencia entre la propagación de ondas entre un gas, un líquido y un sólido. Lo que ocurre es que en un gas las moléculas están como más separadas, en un líquido están como más juntas y en un sólido están pues, bastante más juntas. Pues lo queremos visualizar así. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Bueno, pues lo mejor que lo veáis.
lo que sucede es que la velocidad de propagación es distinta. Sí, las ondas se propagan mucho más rápido en los sólidos que en los líquidos, que en los gases, ¿no? Y la idea es que el grado de contacto que tienen unas moléculas con otras es mucho mayor en los sólidos y por eso transmiten la vibración con mucha más eficacia y eso se traduce en más velocidad de propagación. Luego daremos el dato porque es muy relevante el cambio de velocidad, ¿no? Que veis que hay entre el movimiento de un sitio y en otro. Bueno, alteración del valor normal de la magnitud física, eso sería la propagación de la onda. Más ondas que podéis visualizar, pues aquí tenéis un par de ejemplos muy bonitos porque se ve muy bien cómo se pueden propagar las ondas. Aquí es a lo largo de un slinky, que llaman en inglés, es una especie de muelle así que sirve para jugar y sirve para visualizar ondas. Y vais a ver dos modalidades de ondas, una que se llaman ondas transversales, de las que luego hablaremos, y otras que son longitudinales. Y yo creo que la imagen habla por sí misma de qué es lo que sucede en unas y qué es lo que sucede en otras. Ahí lo tenéis. Aquí os podéis imaginar, bueno, vamos a empezar por esta, aquí os podéis imaginar que hemos subido y bajado un poquito esta cuerda o este slinky y esa alteración que hemos producido, en vez de quedarse quieta, lo que ha hecho ha sido propagarse. De manera que es el dibujito como antes lo que sucedía en el agua, pues en este caso en esta especie de muelle. Y aquí lo que hemos hecho ha sido perturbar el muelle, pero no subiendo y bajando, sino lo hemos movido desplazándolo longitudinalmente. Y ese apretamiento de las espiras que hemos fabricado, pues no se ha quedado aquí, sino que se ha ido transmitiendo de un sitio a otro. Y esa zona apretada que veis aquí es la que va avanzando. Bueno, pues esto es una onda longitudinal. Y si queréis que os adelante algo, esto es lo más parecido al sonido que os podáis imaginar, ¿no? En el sonido sucede lo mismo, solo que en vez de estar hablando de espiras de un muelle, hablamos de capas de moléculas de aire, que están más juntas, más separadas, y eso se correspondería con una zona de alta presión, un poquito más alta presión, y es lo que capta nuestro tímpano, que es lo que interpretamos como sonido. Como sonido en el aire o como sonido en los sólidos, que también transmiten el sonido. ¿Vale? Ahí se ve muy bien esto que os estoy contando. Y si queremos ver algún ejemplo más, pues este es un ejemplo que a mí me ha gustado mucho y es cómo, pues a veces pues para hacer experiencias, pues los ingenieros fabrican dispositivos capaces de simular, en este caso, lo que sucede con las olas de alta mar. Y aquí una piscina gigantesca, esto está en el Reino Unido, pues aquí, esto que veis aquí, es una especie de cosas que se pueden mover y que cuando se mueven de forma, digamos, organizada, pues generan una alteración de la superficie del agua y ya veis lo que va a ocurrir. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Esto lo que hace es alterar la superficie del agua y esa alteración pues lo que hace es propagarse y fijaos qué dibujo más bonito de lo que sería una onda armónica casi sinusoidal que le fabrican con este dispositivo, ¿no? Ahí lo veis. Muy bien. Bueno, pues visto esto, nos queda ya pues incidir más en la clasificación de las ondas y va a ser lo que vamos a hacer a continuación. La clasificación de las ondas se puede hacer en base a diferentes criterios, ¿vale? La clasificación más importante, diría yo, es la clasificación en la que se diferencia entre ondas longitudinales y transversales. Son los ejemplos que hemos visto antes y aquí hay que distinguir dos direcciones. Una cosa es la dirección de propagación de las ondas, ¿sí? Y otra cosa es la dirección en la que se perturba esa magnitud física. Y os podéis imaginar, si las ondas se propagan en una dirección, pero la perturbación de la magnitud física tiene lugar en dirección transversal, pues estas ondas se llaman ondas transversales. Ejemplos, pues la altura de la superficie del agua, pues la altura es una altura vertical y la propagación es en horizontal. Las ondas en la superficie del agua son ondas transversales, como lo son también en lo que sería ondas en una cuerda. En el slinky que veíamos antes sucedería lo mismo que en la cuerda. Yo fabrico la alteración, pero claro, la fabrico moviendo mi mano de esta manera. La cuerda está en horizontal, entonces yo altero una dirección, la propagación es en dirección perpendicular, ¿vale? Son ondas transversales. Y las ondas longitudinales, como os podéis imaginar, pues son ondas en las que la dirección de propagación y la dirección de la perturbación está en la misma dirección. Las ondas en el slinky en el que se juntaban las espiras eran ondas longitudinales y el sonido es una onda longitudinal que debemos conocer, ¿vale? Entonces, las ondas que mejor se ven son las transversales. Incluso el dibujito aquí he querido visualizar esa circunstancia, ¿no? Por ejemplo, las ondas de luz, las ondas electromagnéticas, son también ondas transversales.
No así el sonido, como decíamos, que es una onda longitudinal, ¿vale? Es una definición importante, una clasificación importante. Otros criterios que se emplean, pues este es muy sencillo. Ondas unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. ¿Qué son ondas unidimensionales? Pues las que se propagan en una única dimensión, las ondas en una cuerda, ¿vale? Serían unas ondas unidimensionales. Ondas bidimensionales, hay un ejemplo muy bonito. En la superficie del agua dejamos caer una piedra y esa piedra, pues lo que hace es generar unas ondas que son circulares y que se van expandiendo a partir del punto en el que ha impactado esa piedra, ¿verdad? Esas son ondas bidimensionales porque se propagan en dos direcciones del espacio, ¿vale? En una superficie, digamos. Y las ondas tridimensionales es como esto, pero en 3D, ¿vale? El ejemplo que me viene a la cabeza es una explosión. Bueno, una explosión transmite su sonido en las tres direcciones del espacio, pero lo mismo sucedería con una campana. Es una fuente puntual de sonido y esa campana que yo agitara en un punto generaría, en vez de unos círculos de los que hablamos antes, en este caso serían unas esferas que parten de la campana y van extendiendo o repartiendo su energía por diferentes puntos de forma esférica, digamos, ¿no? Esa sería la clasificación sencilla y, bueno, poco importante. Sí que es más importante la clasificación entre ondas mecánicas y electromagnéticas. La clasificación es muy fácil. ¿Qué son ondas mecánicas? Ondas mecánicas son, digamos, casi todas. Bueno, son todas las que necesitan un medio para propagarse. ¿Cuáles? Pues las ondas en el agua, las ondas en una cuerda, las ondas de sonido, las ondas en un muelle, todas esas, las fichas de dominó que se van cayendo una tras de otra. Todas esas serían ondas mecánicas que necesitan un medio para poder propagarse. ¿Y cuáles son las electromagnéticas? Pues las que no necesitan un medio para propagarse, las que se pueden propagar en el vacío. Esa circunstancia es una circunstancia, bueno, pues muy interesante porque es raro, ¿verdad?, que casi todas las ondas necesitan un medio y las electromagnéticas van y se propagan en el vacío. Y eso, bueno, pues ha dado muchísimo de sí para la física y eso quizá lo podamos comentar más adelante en el vídeo, ¿vale? Esto es la clasificación de las ondas. Y luego lo que decíamos, la velocidad de las ondas, ¿con qué velocidad se produce esa propagación? Bueno, pues aquí quiero decir que la velocidad de propagación es la velocidad con la que la energía viaja a lo largo de esa onda. Insisto, no viaja la materia, está viajando la forma de la onda, está viajando la energía, está viajando el movimiento lineal, pero la materia no va viajando en esa dirección. Y otra cosa es la velocidad de subida y bajada de las partículas, Esa es una velocidad transversal, que no tiene que ver con la velocidad de la que estamos hablando ahora. Estamos hablando ahora de la velocidad con la que las ondas viajan en el medio. Bueno, pues esa velocidad con la que las ondas viajan en el medio depende, como no, del medio en el que se encuentran. Y bueno, pues hay dos valores de referencia que creo que merece la pena que recordemos. La famosa velocidad del sonido. ¿Cuál es la velocidad del sonido? Bueno, pues la respuesta buena es depende. La velocidad del sonido que quizá tenemos en la memoria es la famosa de 340 metros por segundo. O lo que es lo mismo, pues redondeando, que en un segundo el sonido, a ver si lo digo bien, se avanza a 300 metros en un segundo, sí, en 3 segundos avanza 1 kilómetro, ¿vale? Ese sería el valor de referencia. 340 metros por segundo. Pero esa es la velocidad del sonido que tiene a 20 grados y a presión atmosférica. Si nos eleváramos a mucha altura, donde la presión es más baja o donde la temperatura también fuera diferente, la velocidad del sonido cambiaría, ¿vale? O sea, no es un valor estándar ese valor que hemos dicho de 340 metros por segundo. ¿Y qué ocurre con la velocidad de la luz? Pues también depende del medio en el que se propaga. La velocidad de la luz, pues hay un valor que debemos recordar, que es la velocidad de la luz en el vacío. Hemos dicho que la luz son ondas electromagnéticas y esas ondas electromagnéticas se pueden propagar en el vacío. Y esta velocidad es el famoso 300.000 kilómetros por segundo. O lo que es lo mismo, 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. A la 8 metros por segundo sería el sistema internacional. Es una velocidad inimaginablemente elevada, pero esto, insisto, es en el vacío. Si en vez del vacío estuviéramos, la luz viajara dentro del agua o dentro del vidrio, ahí la velocidad es un poquito, bueno, un poquito depende, es menor, ¿vale? O sea que este valor de referencia que tenemos todos en la cabeza, porque ya sabéis que es el valor máximo de propagación de la información según la relatividad, etcétera, bueno, pues este valor es de la luz en el vacío. Y la diferencia es asombrosa. Vamos a recordar la velocidad del sonido. 340, estos son metros por segundo. O sea, hay un factor de diferencia abismal. Y es esta diferencia la que justifica, la que permite entender
porque cuando vemos un relámpago, pues primero vemos el relámpago, luego vemos el trueno, luego escuchamos el sonido del trueno, y midiendo ese lapso de tiempo, pues uno puede hacer una estimación de a qué distancia se ha producido ese relámpago o a qué distancia ha sucedido una explosión, ¿no? La velocidad de la luz hace que el fenómeno sea percibido de forma casi instantánea. En cambio el sonido pues es muy perezoso, el sonido le cuesta viajar. Esto no es una gran velocidad porque, en fin, tenemos máquinas, aviones que lo han superado, y bueno, pues es una velocidad, por supuesto, mucho más lenta que la velocidad de la luz, ¿vale? Y esto, insisto, ¿por qué esa velocidad del sonido es baja? Pues es baja porque el grado de contacto que hay entre las moléculas del aire es pequeño. Son moléculas, al ser de aire, pues que están separadas unas de otras, y por lo tanto la perturbación que yo genere en una capa de aire, pues si doy un golpe aquí, ¿no? Pues si doy un golpe aquí, esa capa de aire que está en contacto con la pizarra y que se ha visto alterada, pues le tiene que comunicar su estado de alteración a las capas siguientes. Bueno, pues esa comunicación de una capa de aire comprimida a la siguiente capa, que todavía no se ha enterado de que le está llegando la onda, pues se produce con cierta pereza porque hay separación importante entre las moléculas del aire, ¿vale? No así, por ejemplo, en el agua. En el agua las moléculas están en contacto, básicamente, y la velocidad del sonido en el agua es, creo, del orden de 1500 metros por segundo. Es bastante más rápida la transmisión del sonido dentro del agua. Creo que las ballenas se comunican con sonido a través del agua de los océanos con mucha efectividad debido a esa fácil propagación de las ondas sonoras dentro del agua. Y si hablamos de los sólidos, la velocidad es de orden de unos 5 km por segundo, 5000 metros por segundo, la velocidad a la cual se transmite el sonido. Es decir, que si yo produzco un sonido aquí, la vibración que se ha producido se transmitirá a otro lado del sonido a una velocidad muchísimo más elevada que si la transmisión fuera a través del aire. Insisto, la velocidad depende del medio y concretamente del grado de comunicación que hay entre las moléculas y en las partículas de ese medio a la hora de transmitirse esa energía que se tiene que transmitir en la onda, ¿vale? Otro dato de la velocidad de las ondas, porque esto lo utilizaremos para hacer algún ejercicio, es qué ocurre con las ondas en una cuerda. Las ondas en una cuerda es un escenario que se utiliza mucho para hacer ejercicios porque es muy fácil de imaginar, ¿no? Una cuerda tensa, tiene que estar tensa la cuerda, y yo le produzco una pequeña perturbación y esa montañita va a viajar a lo largo de la cuerda, ¿no? O genero una sucesión de montañitas y tendríamos ahí una onda armónica viajando a lo largo de la cuerda. ¿A qué velocidad viaja esa onda? Bueno, pues la velocidad a la que viaja esa onda depende una vez más del medio en el que se encuentra propagándose esa onda, y el medio es la cuerda. ¿Y qué propiedades tiene la cuerda que son relevantes a la hora de determinar la velocidad? Pues la más importante es la tensión de la cuerda. La cuerda tiene que estar tensa. Cuanto más tensa esté la cuerda, pues más efectiva va a ser la transmisión de la perturbación a lo largo de la cuerda. Y también depende de lo gorda que sea la cuerda, si lo queremos ver así. Esta letra que veis aquí es la letra mu, mi, griega, esa misma que el del famoso coeficiente de rozamiento, y es ni más ni menos que la densidad lineal de la cuerda, es decir, la masa por unidad de longitud. Una cuerda que sea gorda, pues va a tener mucha masa, muchos gramos por cada metro, y una cuerda que sea muy finita, pues va a tener una densidad lineal menor. El ejemplo que quiero que visualicéis aquí es el ejemplo de mi instrumento favorito, que es la guitarra. Una guitarra, pues para conseguir modular los sonidos que genera, pues hay dos cosas, bueno, hay varias, ¿no? Pero las que podemos ver aquí es el famoso clavijero, que lo que hacemos es modificar la tensión de la cuerda para modificar la velocidad a la cual las ondas se propagan en esas cuerdas. Y también una guitarra, como sabéis, tiene 6 cuerdas, y las 6 cuerdas son distintas. Las de abajo son muy finitas, suelen ser de acero, y un acero muy fino, y las cuerdas de arriba pues son cuerdas pues mucho más gruesas porque queremos generar con ellas sonidos graves, etcétera. Bueno, pues de esa manera lo que hacemos es generar diferentes velocidades de propagación de las ondas en la cuerda y por lo tanto diferentes sonidos, diferentes tonos. Bueno, de esto hablaremos más adelante porque tanto de la luz como del sonido, que son, digamos, dos ejemplos paradigmáticos de fenómenos relacionados con las ondas, de fenómenos ondulatorios, pues dan mucho de sí, ¿eh? Pero en fin, de momento sí que me interesa que veáis toda esta información. Tengo un vídeo más que mostraros, sobre todo para que veáis cómo el asunto de las ondas pues da mucho juego, y es además mi ejemplo favorito. Y espero que alguien sepa qué es esto. Sí, esto tiene nombre, esto es ni más ni menos que la ola mexicana. La ola mexicana es
esto, que quizá habéis participado en ella alguna vez, pues pensar en esto relacionándolo con lo que hemos dicho antes de lo que es una onda. Una onda es una perturbación que se propaga. Aquí, ¿cuál es la perturbación? Pues el estado de la persona que está viendo el espectáculo. Si está sentado en su silla, es el estado normal, pero cuando ve que le viene la ola y quiere participar en la ola, lo que hace es ponerse de pie, levantar los brazos, o sea, se ha alterado y luego se vuelve a sentar para recuperar su estado de normalidad. Eso es lo más parecido que puede haber a la alteración de la superficie del agua que antes veíamos, ¿no? Y bueno, pues eso genera, cuando todas las moléculas, en este caso todas las personas del estadio, pues participan, genera este fenómeno. Y voy a recordar una vez más, las personas, ¿cómo se mueven las personas? Las personas lo que hacen es subir y bajar de su asiento, pero no van corriendo por la grada para fabricar esa onda. Es el ejemplo más claro de cómo una onda es algo que se perturba y se propaga, pero la materia ahí no se está moviendo, no se está propagando, se está alterando, en este caso subiendo y bajando, pero no hay una transmisión de materia. Las personas están cada una en su sitio y no hay nadie corriendo por la grada. ¿Qué es lo que se mueve por la grada? Pues la forma esta tan bonita de la ola, en este caso la ola mexicana, ¿vale? Si tuviéramos en clase esto lo podríamos hacer, pero como no es el caso, pues esto lo vemos y espero que cuando lo hagáis en un estadio, pues penséis en esto que os estoy diciendo, de que la ola mexicana es un estupendo ejemplo de lo que es una onda. Y esto, bueno, pues para acabar, ya sabéis que siempre me gusta acabar pensando cosas que van más allá de quizás de lo que en principio deberíamos saber, y es el asunto de la velocidad, una vez más, porque esta es la velocidad del sonido y bueno, pues podemos pensar si, por ejemplo, si me monto en un tren que va a 100 metros por segundo y le grito hacia adelante a alguien que está en el tren, pero más hacia adelante, ese sonido que sale de mi boca y que le estoy gritando, ¿a qué velocidad se va a mover? Bueno, pues uno puede pensar que será 340 metros por segundo la velocidad a la que yo lanzo mi sonido, más los 100 metros por segundo, que es la velocidad a la que va ese tren, un tren rápido, ¿se daría 440 metros por segundo? ¿Se sumarían las velocidades? Bueno, pues no. Aquí el sonido y en general las ondas no son partículas. Si yo disparara una pistola, ahí sí que la velocidad de la bala se sumaría a la velocidad del tren y entonces la bala llevaría esa velocidad suma de las dos, ¿no? Pero si hablamos de sonido, y si yo me pongo en la parte de arriba del tren y grito hacia adelante, pues ese sonido viajará de nuevo a 340 metros por segundo, pero siempre respecto al medio en el que se encuentra. No por estar yo moviéndome a mucha velocidad voy a animar al sonido a que vaya más rápido, ¿vale? El sonido siempre va a llevar a esta velocidad respecto al medio en el que se encuentra. Sí que hay un fenómeno muy divertido, del que quizá hablaremos más adelante, y es un cambio en la frecuencia, que es el efecto Doppler, ¿no? Las ondas se van a encontrar como más juntas en la parte de delante y el sonido sale más agudo, pero en fin, eso lo haremos más adelante, ¿no? O sea que con el sonido sucede esto, que es la velocidad fija respecto al medio en el que se propaga. Y con la luz, si en vez de gritar enciendo una linterna, la velocidad de la luz que sale de mi linterna se sumará a la velocidad con la que yo estoy moviendo la linterna hacia adelante, porque voy en una nave espacial moviéndome a gran velocidad. Bueno, ya sabemos que no. Lo acabamos de decir para el sonido, pues aquí sucederá lo mismo, ¿no? En la luz, esta velocidad es la velocidad respecto al medio. Cuidado. ¿Cómo que respecto al medio? Estamos hablando del vacío. Y esto es raro. O sea, estamos asumiendo que la velocidad de la luz no se va a poder alterar por el hecho de que yo me esté moviendo, porque es una velocidad que siempre tendrá este valor respecto al medio en el que se propaga. Pero claro, este discurso es muy bonito cuando hablamos del sonido porque hay un medio claro en el que se propaga. Pero la luz en el vacío no hay medio en el que se propaga. Bueno, pues esto ha traído de cabeza a generaciones de físicos hasta el punto de ver aquí un absurdo tan grande, que estamos hablando de principios del siglo XX, año 1900, 1903 y finales del siglo XIX, que tenían clarísimo que esto no podía ser. Y por lo tanto, pues lo que hicieron fue imaginarse que el vacío no estaba vacío. Se imaginaron que todo el universo estaba lleno de una especie de material especial. Y sí, ya sabéis que los físicos son muy rápidos poniendo nombres a las cosas. Lo llamaron el éter. Y ese éter era una especie de medio mágico por el que estaba llenando a todo el espacio y era el medio en el cual se propagaba la luz. De manera que esta velocidad ya tenía un sentido porque es la velocidad relativa al éter.
Y ese éter pues tenía unas propiedades mágicas, ¿verdad? Porque permitía el sustento de la propagación de las ondas electromagnéticas, pero al mismo tiempo era invisible para todo lo demás. O sea, los planetas se movían por el éter y no se veían frenados ni... o sea, bueno, esto me recuerda mucho a lo que sucede actualmente con la famosa materia oscura, ¿no? Está ahí, no la podemos detectar, pero nos imaginamos que sí que está. Bueno, pues de este conflicto sucedieron dos cosas. La primera es que cuando fueron a tratar experimentalmente, de tratar de confirmar la existencia del éter, se encontraron con que no existía el éter. Ahora lo vemos como una idea absurda, ¿no? ¿Cómo va a existir el éter? ¿No? Pero en esa época os aseguro que los científicos más brillantes tenían clarísimo que el éter tenía que estar ahí. Bueno, pues cuando fueron a encontrarlo mediante unos experimentos muy bonitos que se plantearon, pues no encontraron el éter. Y eso pues generaba un problema. Bueno, pues el problema lo solucionó pues, un señor muy listo que se llamaba el señor Albert Einstein. Y este señor, pues a consecuencia de este experimento en el que el éter no se encontraba, pues en el año 1905 pues dio nacimiento a su famosa teoría de la relatividad, concretamente la relatividad especial. Así que fijaos como algo tan obvio como que las ondas necesitan un medio para propagarse y si ese medio no está, pasan cosas, pues nos ha dado dio pie a que Einstein diera ese inicio en este caso, la teoría de la relatividad especial. Bueno, pues como veis, el asunto de las ondas da mucho juego y bueno, más juego dará cuando dentro de unos cuantos meses veamos la famosa dualidad onda-partícula de Broglie. Sí, si antes decíamos que estamos acostumbrados a ver el universo como partículas y ahora os digo que las ondas son importantes, esperar la que vamos a organizar cuando digamos que partículas y ondas pues a veces se pueden intercambiar y pueden manifestarse los fenómenos como ondas o como partículas dependiendo de cómo los observemos. Esto lo dejamos para más adelante. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.